Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo. Además, tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Además, tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, Carnicerías Escudero en cualquiera de sus 5 direcciones. Lo van a estar esperando con la mejor disposición. Carnes Escudero. Ya, de regreso, luego de haber escuchado todo acerca de Carnicería Escudero y dando la bienvenida como corresponde. Como se lo merece. A nuestro querido Claudio Cornejo, psicólogo clínico, ¿cierto? En donde nosotros te decimos, ¿comiste una carnecita comprada en Carnicería Escudero? Este fin de semana, ¿no? Sí, pero Dime. sería bueno tener carne ahora para el pan amasado. Ay, me gusta tu manera de pensar. Me gusta tu manera de Hay que pensar. coordinar todo. Eres goloso, ¿ah? ¿Por qué no se prende el hervidor al tiro, rico, De chico? lo bueno poco, ¿Cierto? de lo bueno poco. Y es así como nosotros le invitamos a usted que también vaya a las Carnicerías Escudero. Como bien le comentábamos, ya está junto a nosotros nuestro querido Claudio, nuestro super psicólogo, ¿cierto? Que en esta oportunidad nos viene a hablar de un tema que es muy importante y que a veces es muy manoseado, pero no entendido a nivel social. Y eso es el bullying. Ah, un ¿cierto? tema delicado. Oye. Ay, yo también me acoplo. Pero es un tema delicado. Así es que cuando nosotros hablamos de bullying, tenemos que hablarlo con seriedad. Así que lo vamos a invitar a todos ustedes en casa a que ustedes tomen asiento en el living de su casa mientras nosotros estamos acá, para que copuchemos un ratito, aprendamos, entendamos. Hay ciertos términos que la gente en realidad los confunde, no los conoce en realidad como son o qué es lo que significa el bullying. Porque la gente a veces menciona y dice, ah, no, es que te están haciendo bullying. No, es que ese niñito hoy día le pegó a mi hija, le están haciendo bullying. La profesora le hace bullying. Y en realidad es un término que es súper importante de entender, conocer, para que la gente entienda realmente de qué se trata. Pero acá te tenemos a ti, Claudito. Cuéntanos todo. Bien, como dicen ustedes, cuando éramos chicos no se hablaba de bullying. Hace unos meses atrás, ¿no es cierto? Claro. Pero últimamente sí se habla de bullying ¿y qué es el bullying? Porque, como dices tú, cualquier agresión pareciera que es bullying. Y cuando chicos los hombres teníamos que aprender a defendernos a cada rato, la ley del más fuerte. Acuérdate que los cursos más grandes, los jóvenes de cuarto, tercero medio, te buscaban a ti que eras de octavo, primero medio y te sacaban la porquería si no hacías esto, lo otro. Exacto, éramos los predilectos. ¿Sí? Yo también, en el curso también tenía esa facilidad para ser el más pajarón. No sé cómo lo lograba, pero siempre había alguien que me ponía en regla. Los pollitos ahí. Y sobre todo en esa época que había juegos que eran mucho más bruscos y que estaban permitidos dentro de los colegios, como el caballito de bronce, ¿cierto? Dentro de lo que jugaban los hombres. Había unas que se ¿verdad? llamaban la pancora, que era pegarte en algunos sectores con rodillazo, ¿te acordás? Que ahora ya menos mal que no existe, ni tampoco quiero dar un ejemplo del tema, pero era un juego sumamente violento en los años 80. Y los profesores también eran algunos muy enojones, pero al punto de que eran muy violentos al momento de hablar o de llamar la atención. Sí. Entonces, estamos hablando de una cierta agresividad, ¿no es cierto? A nivel de colegio, que estamos varios años, estamos 8 años, 14 años, 8, 12 años por lo menos en el colegio. Yo tuve 15, sí, porque repetí uno, pero me encantaba el industrial. Pero cuando hablamos de bullying hablamos de una relación asimétrica, es decir, hay uno que tiene más poder que otro y ese usa todo su poder en hacer daño a quien ha escogido, por alguna característica, por alguna cosa que sobresale o por algo que falta en el otro. Por lo tanto, y esa agresión es
constante durante un tiempo determinado, no es que, como decías tú, un rato, un día, dos días. No es el roce nomás del momento. No, es Por una situación permanente en puntual. el tiempo. Ah, es permanente ya. Permanente en el tiempo. Por lo tanto, la niña o niño que sufre bullying empieza a sentirse maltratado constantemente por una o varias personas. Ahora, como definición de bullying, ¿cómo le podríamos enseñar a las personas qué es el bullying para que entiendan realmente y no se confundan con que en realidad haya sido un altercado pasajero de una vez? El bullying es cuando el niño es maltratado constantemente, física, verbalmente, psicológicamente, por alguien que tiene más poder que él. Y este niño es siendo maltratado durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado. Ahora, En donde el que es maltratado no tiene la habilidad para poder defenderse, para poder enfrentar. ahora, ¿esto siempre dentro de sus pares? Puede ser también desde adultos a alumnos. ¿Y eso también es calificado Desde- como bullying? Sí, porque también tiene poder. Ya. Ya, Sí, y aquí esto tiene la- que ser permanente. La en idea el es el tiempo. poder, uno tiene mayor poder que el otro. Y ejerce ese poder en forma agresiva. Por eso puede ser un profesor o profesora también. Ah, y en el caso de un profesor o profesora, ¿cómo tú ves o cómo tú puedes ver una señal que es bullying? ¿Qué situaciones pueden ocurrir como para que tú digas, mira, sabes que parece que hay bullying por parte del maestro con el alumno? Pero ya sabemos ya que es permanente, pero ¿qué puede ser? ¿De qué manera Quizás que se lo puede esté en alguna medida ridiculizando o menoscabando en cuanto a sus notas o a su participación. En cualquier aspecto que el alumno no puede expresarse tranquila, confiadamente, sino que siempre está siendo marcado en alguna manera negativa por el profesor. No necesariamente agresiones, porque en estos tiempos ya no se agresiones. Ahora, en explícitas. esta parte yo creo que es súper importante que la gente entienda que esto es algo que ya está normado. Antiguamente llamémosle hasta hace 5 años y medio atrás, no estaba normado el tema del bullying. Entonces esto empieza a normarse, sobre todo porque existían muchas denuncias a través del Ministerio, hablando de Chile, del Ministerio de Educación, en donde decían que habían niños pares de los chicos que maltrataban a otro que era más pequeño, que era más bajito, que era un poquitito más gordo, que era más flaco, y a partir de eso se empiezan a generar leyes, digamos, para poder también sancionar este tema de lo que es el bullying, o como dicen en otros países, el matonaje, y en otros lados el acoso escolar. Ahora, en esta parte, cuando las personas en sus casas, la mamá, el papá, que está escuchando en este minuto esta entrevista a Claudio, ¿en qué cosas se tiene que fijar para detectar que su hijo está siendo abusado, maltratado, herido, ya sea en los 4 aspectos que se determina como bullying? ¿Cómo lo podría él detectar en su casa? En relación a lo que dices, primero tenemos que a nivel de escuela no solta el bullying. Hay otro tipo de agresiones. Por eso se creó, como señalabas tú, un área de convivencia escolar, que apunta precisamente a que las relaciones entre un grupo de padres fundamentalmente no sean de poder o de maltrato. Entonces, en ese sentido, esa relación de conflictos se da no solo en el bullying, hay muchos tipos de agresiones. Ahora, como estamos hablando del bullying, es un tipo de agresiones que se dan a nivel de colegio y que el equipo de convivencia escolar, generalmente por psicólogo, asistente social, orientador y otros más, van viendo cómo poder trabajar en ese aspecto. Cuando tú señalas cómo darse cuenta... Los padres en sus casas. Exactamente. Primero, el niño va a tener algunos cambios, si es muy chico, en que no quiere ir al colegio, en donde puede orinarse, en donde alega o llora porque lo llevan al colegio y ya no va con agrado, en algún momento fue con agrado. El niño se pone más callado. Si es más grande, se puede poner hasta agresivo en la casa. Si es más chico o más grande, va a ir perdiendo cosas, va a llegar al medio con moretones, perdió algún material, le rompieron cuadernos. Es decir, una serie de indicadores físicos o de ánimo que el niño va a ir mostrando. Y que ahí es donde hay que estar atento precisamente para preguntar todos los días cómo te fue en el colegio, cómo te has sentido, con quién te llevas bien. Oye, me hablaba de Juanito, y ¿qué pasa con Juanito ahora? Y el otro, ¿y cuánto? Es decir, tratar de tener un panorama lo más amplio posible
de cómo el niño vive sus relaciones sociales, afectivas. Si eso está claro, la mamá puede o el papá puede ir monitoreando un poco por dónde va el niño, cómo se está sintiendo. Ahora tú mencionaste ahí que existen en los colegios un departamento de convivencia escolar. Ahora, dentro de estos departamentos de convivencia escolar, yo creo que los colegios debieran tomarle el peso realmente a lo que es tener un departamento de convivencia escolar. Debieran, y en esto voy a ser súper enfática, tener psicólogo en el departamento de convivencia escolar. Debieran tener especialistas que puedan ayudar a los niños y también para poder detectar cuando existe un problema. Sin embargo, en los departamentos de convivencia escolar de los colegios ponen a alguna inspectora, a veces hasta para docente, a veces el profesor que le quedan algunas horitas libres, y esos son los que están en los departamentos de convivencia escolar. Claro, y muchas veces no son personas calificadas para administrar o dirigir ese departamento. Exactamente, Josito. Y sabes que esa es una de las cosas más espantosas. Entonces resulta que al minuto de tener que resolver una situación no tienen todas las competencias. Ahora hay millones de diplomados, de postítulos, magíster en convivencia escolar. Y en esto siempre me gusta ser súper enfática porque el tema del bullying es algo súper importante que nosotros tenemos que saber detectar. Pero para poder detectarlo tenemos que tener las herramientas para poder detectarlo. ¿Te fijas? Porque no todo el mundo se da cuenta. Un papá que trabaja todo el día, ¿cómo se percata? ¿Te fijáis? Es complicado. Entonces, y ahora, otro dato le voy a dar, señora. Los colegios, cuando usted haga el denuncio, son 15 días que tiene para responderle. Imagínese. Después de eso, usted tiene que ir nuevamente a decir, no ha pasado nada, ¿qué va con la investigación de mi hijo? Y ahí usted tiene que seguir las instancias que corresponden. Porque de lo contrario, las cosas quedan en el aire, ¿te fijas? Y podemos llegar a ver niños que se matan por esto. Exactamente. Claro, toman decisiones extremas. Oye, Ahora, en eso que dices, si no hay gente calificada y que el tema es nuevo también, no hay mucha experiencia práctica, porque no es como que uno diga, esto lo llama hace 20 años, esto es una cosa muy de a poco, muy reciente, en entender lo que pasa. Y la primera solución que se tiende a realizar es desde el punto de vista de sanciones, pero no pasa por sanciones, sino que pasa por entender por qué esa persona está siendo abusiva con otro, qué mecanismos funcionan en ese niño, porque también es un niño, no es un demonio, es otro niño. Entonces, algo le pasa a ese niño, algo le pasa al otro niño que no tiene las herramientas, los recursos para poder enfrentar la realidad. Claudio, de esa forma entonces hay un trabajo que tú estás manifestando que se realiza con el agresor y la víctima. Y eso es un trabajo que te permite entonces, uno podría decir, ¿tú puedes corregirlo el bullying en un colegio? ¿Está esa posibilidad? Obviamente está la posibilidad, pero como dice Angelina, por ser nuevo, por no estar siempre la gente bien preparada, porque además esto se oculta, es decir, el agredido generalmente no dice que está siendo agredido. Pueden pasar mucho tiempo, años, y nadie lo sabe. Porque el papá está, como decías tú, trabajando, no, la mamá trabajando, no se dan cuenta lo que está viendo el niño. Y que son en conducta, más bien en emociones, como empieza a expresarlo. No se van a mostrar esas situaciones frente a profesores, ni a inspectores, ni a nadie, sino que más bien el curso es el que se va dando cuenta. Es ahí donde hay que hacer un trabajo más bien en ayudar a todos los niños a enfrentar situaciones. Quizás que los colegios no debieran tener miedo. Ese es un tema que para mí me parece súper importante. Probablemente el miedo está tal vez en querer decir que hoy aquí estamos pasando por un bullying, un periodo de bullying por una situación puntual, pero tal vez tienen el miedo del desprestigio, ¿no? Claro, y eso no está bien, porque también existe, sabes que dentro del bullying, gente que es observador. Y ese es el peor de todo, porque es el que se queda callado. Claro, porque sabe que está pasando, pero no actúa. Yo mire también, porque tal vez por miedo a la represalia. Y es pasivo. No, pero muérete. ¿Sabes tú que no recuerdo bien la cifra, pero hay una cifra importante de inspectores que manejan que tal niño agrede a otro y no hacen la denuncia. Entonces, ¿cuál es mi humilde opinión? Yo creo que el Ministerio debiera fiscalizar mucho más estos departamentos de bullying, en donde debieran ser súper rigurosos. Y está bien que los colegios los multen cuando no hacen nada por defender a sus niños. Porque si uno decide hacer educación,
educar no es solamente parar un profesor delante de una sala y que Y pasar la pase materia. No es eso. No es eso, señora. Y exija sus derechos. Es que a su hijo le enseñen. Porque clase puede dictar cualquiera. Cualquiera puede dar una clase, ¿cierto? Leo un artículo en internet y doy una clase. Claro. Copio un PPT ahora de SlideShare y puedo dar una clase, ¿cierto? Ahora- Pero enseñar con transversalidad para que los niños aprendan a ser grandes personas es un tema importante. Y ahí los departamentos de convivencia debieran Ahora- ejecutoriar. Tiene toda la razón, sin embargo, si pensamos, cuando tú dices Ministerio de Educación, preocuparse de eso, pero también el Ministerio de Educación está preocupado solo de rendimiento y porcentajes. Pero hay un departamento. Exacto, pero Que está los colegios al caen frente en de la esos moneda. juegos de que hay que rendir por el CIMSE, hay que y que es complicado, no hacemos los lesos o lo sacamos del colegio, señora, llévese lo mejor para que no siga sufriendo, cualquier cosa. Es decir, porque el énfasis no está precisamente en que el niño crezca y se desarrolle, sino que en que el niño rinda en porcentajes, porque tenemos que responder frente a otros países como vamos avanzando. Por lo tanto, lo que tú señalas que es muy Pero válido, el ministerio pasa- tiene un departamento, Claudio, sí, pero pasa a un de segundo convivencia plano. escolar. Pasa a un segundo plano, porque están los recursos para pagarle a todos esos profesionales. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que tener el área, pero no tenemos plata. Entonces, ponemos a este otro que vaya cubriendo, que no son profesionales. Además, si ni siquiera se sabe lo que es el bullying, la tendencia del papá es decir, cambiemos el colegio para que no siga sufriendo. Entonces, ver desde el punto de vista más psicológico, más que desde el punto de vista institucional, ¿qué pasa con el niño que es agresor? ¿Qué modelo está repitiendo? ¿Por qué él siente que el poder debe ejercerlo de esa manera y no desde otra? ¿Qué pasa con el niño agredido, con el niño que está siendo abusado? ¿Por qué él no puede defenderse? ¿Por qué aprendió a callar? ¿Por qué aprendió a no poder decir, me pasa esto? También son elementos que hay que considerar, porque como te digo, la tendencia es denunciamos, hacemos todo un juicio legal, pero que no soluciona. Porque la solución es cómo enfrentar a ese niño con su realidad, cómo eres capaz de aprender, cómo es capaz de expresar, cómo es capaz de decir, papá, sabes que me están pegando, mamá me están pegando, y que no es malo, que lo diga, que no va a ser menos niño, ni menos hombrecito, ni menos mujercita, por decir lo que le pasa. Ya, pues, pero viste, ahí debiera estar atacando el departamento de convivencia escolar. Sí, no, sí. ¿Te fijas? Por eso digo, Para eso tiene que estar. enseñarle. Eso tiene que estar, obviamente. Pero desde el punto de vista del niño, ¿qué ha ido sucediendo? ¿Cómo se fue construyendo? Lo que hace el papá, en muchos casos, es cambiarlo de colegio. Pero alguien decía por ahí, pero lo que hace es llevarse el problema a otro colegio. Porque el niño ya va a volver a ser maltratado. Porque el niño no ha aprendido o no hemos conocido qué es lo que le sucede realmente. Porque ese retraimiento, porque a lo mejor le cuesta aprender y por lo tanto se nota distinto. O sea, un cambio de colegio no significa que tal vez se recupere este joven de un bullying que haya sufrido en el otro colegio. Lo que yo te entiendo es que podría llevarse él inclusive estos daños al colegio donde se va a instalar nuevamente y puede ir con estas conductas tal vez bajo rendimiento, una autoestima baja, con un poquito retraído, puede continuar con esas conductas. Y van a aparecer otros niños que van a ejercer poder sobre él otra vez. Entonces, ahí tú recomiendas entonces que sí, independientemente si hay un cambio de colegio o no, que se trabaje también con ambos niños, pero en este caso con la víctima, y trabajar aquellas cosas que este bullying dañó en su interior, para que él se pueda ir recuperando. Y de eso necesitamos la participación de un especialista en este caso. Sí, pero fíjate, quizás antes al daño, porque el niño fue dañado, pero ¿por qué llegó a ser dañado? ¿Por qué el otro no le pasó nada? El otro lo molestaron durante 6 meses y no le pasó nada y aprendió a molestar o a tirarlo a broma, qué sé yo. ¿Por qué ese pudo y este no pudo? Es decir, ¿por qué este está más predispuesto a ser maltratado? Por eso digo, es una cosa más profunda que sacar los maltratadores y que el niño vuelva a ser feliz. Sino que, y que se va perpetuando en la medida que va recibiendo ese daño. ¿Programas para prevenir el bullying existen en los colegios, Claudio? ¿O los colegios tienen autonomía para hacer sus propios programas y trabajar esto con los papás, con los profesores, con los administrativos? ¿O tú, de acuerdo a tu experiencia, en realidad no es mucho lo que se toma en cuenta esto? Un poco lo que decía Angelina, es decir, hay todo tipo de intentos.
desde el punto de vista de la sanción, desde el punto de vista del trabajo con los papás, con los niños también se va trabajando. Se hace harto, yo siento. Ahora, que no sea lo más pertinente es otra cosa. Bueno, supuestamente debiera invertirse en los niveles iniciales, desde kinder. Ahí está la fuente, ahí está el núcleo que tú tienes que ir trabajando. Y es lo que no se ha hecho para poder recién, después de aquí a 10 años, poder erradicarlo. Y nosotros como papá, ¿cómo podemos trabajar entonces con nuestros hijos para que ellos no sean agresores en el futuro? ¿Qué cosas, qué aspectos debemos nosotros abordar con ellos ya en esta etapa preescolar, por ejemplo? ¿Qué debemos abordar con ellos para que ellos no sean agresores en el futuro? Quizás que sepan que hay límites. Y los límites van siendo dados en casa. Es decir, el niño no puede sobrepasar la autoridad de los padres, no puede maltratar a los hermanos, saber que hay empatía, que debo respetar a los otros en su dignidad, en todos sus aspectos. Todos son valores que vamos educando. Es decir, si el niño es anotado y si tan apoderado porque le pegó a otro, hay que hacer una buena reflexión en la casa por qué está teniendo esa conducta. Y si la conducta es repetitiva, reiterativa durante un tiempo, 6 meses, 1 año, entonces hay que empezar a revisar qué está pasando con ese niño que está buscando una forma de expresar algo que le pasa desde la manera agresiva, desde la manera de maltratar a otros. Y puede ser algo aprendido por parte de él o alguna situación que esté viviendo la familia, alguna situación difícil que estén viviendo tal vez como los papás, por ejemplo, en el matrimonio o alguna situación que él tal vez esté viviendo también con algún familiar que esté ahí dentro de la casa. Exactamente. Entonces él después canaliza esta rabia, esta frustración, todo y empieza con la agresividad. Entonces aquí lo importante es también trabajar con nuestros hijos acerca de formarlos, respetar, que tengan conciencia de respetar los límites, que tengan conciencia también de que la autoridad de los papás tiene que ser ejecutada y a la vez también tiene que ser respetada. ¿Sí o no? Cuando la madre dice, este hijo me sobrepasó, Es porque perdió. es porque ese padre o esa madre perdió. Ya. Porque el niño ya sabe que él establece los límites y las reglas. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Te digo, Claudio, me ha tocado ver, lamentablemente, ver niños que actualmente le pegan a sus papás, niños de este porte. Les pegan, ¿ah? Tonta, eres fea, ¿cómo eres tan estúpida? Sí. Esas palabras dicen niños de 6 a 9 años, me ha tocado ver este último tiempo, de esa envergadura. Entonces, cuando primero el papá se ciega, es un punto espantoso. Cuando el papá es un papá ciego, que no se da cuenta y cree que eso está bien, que es parte de la normalidad, que es un hijo que tiene una personalidad súper fuerte como yo. Eso no es normal, no está bien, porque no lo estamos formando. Y eso también después se puede llevar hasta el colegio, ¿te fijas? Y ya, o pasa a ser él el agresivo, que incluso ataca hasta a los profesores. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices, porque hay que saber observarlo y en la casa primero. Y creer cuando nos llaman los profesores para poder después ayudarlos como corresponde. Porque lo contrario, esta bola de nieve ya no va a ser así. Va a ser Enorme. Pensando en el espantosa. niño agredido, ¿por qué llegó a ser agredido? Precisamente porque lo han sobreprotegido, porque no le han dado las herramientas para que él pueda decidir, lo consienten en todo, le han construido un mundo de cristal en donde no se ve enfrentado a las realidades. Es decir, la realidad es porque el tipo te empuja en la micro, que el tipo en el almacén no sé qué te dijo, y uno tiene que aprender a vivir en esos ambientes. Por lo tanto, en ese niño algo ha pasado que no tiene todas las herramientas para poder enfrentar situaciones. Sabiendo que a lo mejor sí hay que cambiar los colegios, pero no porque el niño tenga dificultades, sino porque el colegio es muy inhóspito para ese niño, que es distinto. Oye, mira, yo creo que el tema que trajiste el día de hoy es bastante interesante. Me gustó también esta visión de no solamente tratar al niño agredido, sino también ver qué sucede con el niño agresor. Pero también hay que saber qué pasa con él. Algo está ocurriendo con este joven y algo tal vez pasa con la familia detrás. Te agradecemos, Claudio, por la participación, por traernos un tema bastante delicado y yo creo que muy interesante para todos. Así Y que las muchas personas gracias. tomen asunto a este tema. Sí. Así que gracias, Claudio. Nos Pasaste encontramos la muy bien. próxima semana, si Dios quiere. Y bueno, digamos no al bullying. No al bullying. No al bullying. Pero esta vez le voy a cobrar una tortilla con chicharrón. Una tortilla con chicharrón, entonces, para Claudito. Vamos a tener que cocinar el fin de semana para él. Muy bien. Ya, entonces, ha sido la compañía de Claudito. ¿Y tú? ¿Qué No, tienes pues, por ahí? oiga, a continuación, no se vaya porque tengo mucho que contarle acerca de Winso.
Recuerda que en Windsor puedes vivir un panorama salvaje durante todo el año. Te esperamos de martes a domingo para que nos visites con amigos o en familia y aprendas todo sobre los animales y la naturaleza. Más de 3.000 animales esperan conocerte en un recinto único. Conoce nuestra nueva granja educativa, nuestro safari australiano y animales que solo encontrarás en Windsor, como el leopardo de las nieves y orangután y rinocerontes. Revisa más información en www.windsor.cl. Windsor, tienes que vivirlo. Procura seducirme